Hola, bienvenidos otra vez a Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Sergio. Y bienvenidos otra vez a este podcast en donde hablamos sobre relatos históricos relacionados a gastronomía o la historia de algún ingrediente o de algo que tenga que ver con gastronomía. Utensilios y personas y todas esas partes interesantes de la historia de la gastronomía. Exactamente. Y en este episodio les vamos a contar la muy interesante historia de... Las máquinas de expreso. Genial. Oh, sí, es genial. A ver, cuéntame. Pues mira, para entender lo que es una máquina de expreso, primero hay que tener lo que es un expreso. Sí. El expreso es un método de preparación del café considerada por muchos como la forma más pura de tomarlo y consiste en pasar agua caliente presurizada a través del café molido de manera fina. Es decir, el café molido fino pasa agua presurizada a través de eso y aunque no hay un proceso estandarizado como tal, de acuerdo a Illis es una marca, ¿no? Es una marca de café. Sí, una de las marcas como más fuertes en tema de café, italianas. Y de cafeterías, ¿no? Sí, exactamente. Y de acuerdo a Illis, el expreso se consigue haciendo pasar durante 25 a 30 segundos un chorro de agua caliente a una presión de 9 o más atmósferas o bares a través de una capa de 7 gramos fina y prensada de café molido. Órale, eso sí que fue específico. Oh, sí. El agua tiene que estar entre 88 y 93 grados centígrados. Cada vez está más específico. Oh, sí. El resultado es un concentrado de no más de 30 mililitros de puro placer gustativo. ¡Qué cursis! Oh, sí. Es maravilloso. Ok. Ahora, para que se imaginen la presión que se necesita, una botella de champán en su interior llega a tener hasta 6 atmósferas de presión o 6 bares. Un bar es una atmósfera de presión. Ajá. Una llanta común, una llanta de automóvil, tiene alrededor de 2 bares. ¿2 de 2 bares? a 3 bares. Poquito, ¿no? De 2 a 3 atmósferas de presión en una llanta de automóvil. Entonces, es 3 veces la presión de una llanta de automóvil lo que pasa a través del café para lograr un expreso. Órale. Ahora, ¿cómo inició esto? Hablar del café expreso. Sí que está bajo mucha presión. Mucha en realidad. Ahora, para entender el expreso como tal es entender la historia de la máquina, ¿no? Sí. Entonces nos remontamos al siglo XIX, cuando el café era un super negocio en Europa. Ajá. Había cafés abriendo en todo el continente. Sí. Pero tenían un problema. El café se llegaba a tardar hasta 5 minutos en prepararse, o por lo menos 5 minutos en prepararse para poder servirlo. Inaceptable. Inaceptable, en verdad. Entonces, para evitar que la gente tuviera que esperar por su café, viendo esta oportunidad, muchos inventores a través de Europa comenzaron a explorar diferentes maneras de acelerar el proceso. Ahora, hay que tomar en cuenta que en este tiempo en específico, pues estaba en boga la máquina de vapor. Entonces, todos estos inventores iban sobre la misma línea, ¿no? Utilizando el vapor, podían sacar un café de manera más rápida. Entonces, a pesar de que hubo muchas máquinas y patentes, la máquina original se le atribuye a un señor de nombre Angelo Moriondo. Ok. En Turín, en Italia. Sí. En 1884, alrededor de ese año, patentó una nueva máquina para la confección instantánea y más económica del café, utilizando vapor y agua. Entonces, ¿cómo funcionaba su máquina? Digo, aquí voy a meter con unos detalles tal vez un poquito más específicos. Los hice lo más sencillo para que me lo pudieran entender. Qué bueno. Para que sepan cómo va la progresión de esta máquina. Okay. La máquina que él creó es una caldera que calentaba el agua hasta 1.5 bares de presión. O sea, es una atmósfera y media. Ajá. Que bañaba una cama grande de café y teniendo una segunda caldera que rociaba vapor para completar la mezcla. Es decir, cuando necesitaban sacar un café, pues bueno, ya estaba la cama esta de café con el agua y solo se le rociaba con un shot de vapor para terminarlo. Okay. Realmente se perdió en la historia porque lo único que queda de la única prueba de él fue la patente que sacó, porque realmente nunca hubo una máquina a su nombre. Ah, mira. ¿No? Ni siquiera fotos, nada. Ajá. Pero después llegó un señor de nombre Luigi Becerra en Milán, que él manufacturaba licores. Hey.
Y él creó una máquina basada en la máquina de Moriondo, en donde una caldera calentaba agua hasta que se expulsaba a través de un disco de café. El método, a la hora de que se expulsaba el agua, funcionaba como un radiador, es decir, el agua se enfriaba un poco para que el café no se quemara demasiado. Sí. El problema es que como era una máquina que funcionaba como una caldera, funcionaba con gas, la máquina era inconsistente y no pudo realmente expandir el negocio porque el café que servían pues era inconsistente, ¿no? O sea, de repente salía bien, de repente salía mal, de repente salía más o menos. Sí. De repente buenísimo, de repente asqueroso. De repente era una auténtica agua de calcetín. Exactamente. Por lo que llegó un señor de nombre Desiderio Pavoni, ¿Ah? que le compró las patentes a Becerra en 1903 y lo mejoró. Las dos cosas importantes que le agregó fue una válvula de escape para que el café no saliera para todos lados, que era uno de los problemas de su máquina, y una lanza de vapor para acceder al vapor. Le llamaron la Ideale y la presentaron en la Feria de Milán de 1906, en donde introdujeron el café expreso, Órale. con el lema de hecho en el calor del momento. Es un buen eslogan. Entonces, aquí ya comenzó el expreso. El expreso se llama así Porque es rápido. es rápido, exactamente. Ah, qué lista soy. Eres extremadamente lista. Estaba fácil, la neta. Entonces, pues, gracias a la feria, comenzaron a aparecer diferentes máquinas muy similares a través de Italia. Estas máquinas podían servir hasta 1000 tazas de café por hora, pero utilizaban solo vapor, lo cual dejaba un sabor a quemado en el café. Entonces, a comienzos del siglo XX, las máquinas se comenzaron a hacer más pequeñas y eficientes, pero nadie pudo hacer hacer café con más de 2 bares de presión sin quemarlo. Es decir, o estaba demasiado caliente, o sea, lograban más presión, pero estaba demasiado caliente el agua, entonces se quemaba el café y realmente sabía puro café quemado, o pues, no lograban esa presión. Ok. Entonces, para Es este horrible que tiempo, se te queme el café. es terrible. Sí, sabe espantoso. Sabe horrible. Por lo cual el café expreso solo se consumía en Milán y sus alrededores. Ahora, para que te imagines, o para que se imaginen todos los que nos escuchan esta máquina, la mejor descripción es The Italian Coffee Shop. ¿Se acuerdan? Es una máquina, es como un domo alto, como de cobre, que tiene como muchas válvulas, tiene como muchos tubos, así de bronce. Sí. Así era la máquina. Órale. O sea, estoy intentando como visualizarlo en mi cabeza. Creo que sé de lo que hablas. Sí, como una cápsula partida por la mitad, así alta, en donde adentro estaba la caldera y ahí se calentaba, hacías todo el proceso, ¿no? Y tenía como una válvula por el lado por donde salía el café. Ok. Ahora bien, uno de los competidores de Pavoni era Pier Teresio Audora Arduino, que aunque no innovó en temas de la maquinaria, de todo este tema del expreso, lo que sí hizo es que era muy buen mercadólogo y tenía una capacidad mucha mayor de producción de las máquinas. Entonces, él se encargó de extender el expreso a través de Europa. O sea, fue gracias a este señor que a través de toda Europa se comenzó a tomar expreso. Órale. Y así se quedó la máquina. Hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, un señor de nombre Achille Gaggia tomó las máquinas y las modernizó, haciendo máquinas más parecidas a las que conocemos hoy en día. ¿Cómo hay gente ingeniosa, no? O sea, imagínate ser un inventor. Está cañón. Aparte, para hacer cosas, o sea, para decir, está la máquina de expreso, yo voy a hacer una mejor. Ajá. O sea, está cañón. Sí, está cañón como hay gente que puede ver algo y decir, esto tiene un problema y lo voy a resolver. Y luego lo hacen mejor y así. Exactamente. Se me hace padrísimo el ingenio humano. Sí, estaban cañón. Porque él lo que hizo fue, con su máquina, la hizo más pequeña y lo que hacía era el vapor presurizado empujaba el agua adentro de un cilindro, que después se presurizaba más con la fuerza de un pistón, es decir, estas máquinas de expreso que tienen como una palanca que el barista jala. Sí. Para sacar el café, pues bueno, él fue el inventor de esta máquina, de esta idea, en donde ya tenían un tanque que tenía una cierta presión, pero después con este pistón, que lo accionaban cuando querían sacar el expreso, incrementaba la presión de 2 bares a 8 a 10 bares, es decir, ya lograban la presión para sacar el expreso que conocemos hoy en día. Órale. Y parte de lo que hizo es que esta estandarización del café, o sea, este tamaño pequeño del expreso que se toma, fue gracias a él porque el cilindro en donde se presurizaba, digamos, el pequeño cilindro que se presurizaba con el pistón, sí, solamente daba para eso. Solo contenía 1 onza de agua, 30 mililitros. Entonces se creó una nueva jerga. Los baristas servían un shot de café.
porque pues, era como un disparo de la máquina que presurizaban con la palanca. Sí. Entonces aquí sucedió algo muy interesante. Las personas eran reacias a tomar la basura o la porquería que estaba encima del café ¿Cuál porquería? hasta que Gaggia comenzó a referirse a esta espuma que estaba encima del café como crema de café. Ah, ¿se referían a la espuma como porquería? Qué tipejos. Exactamente, por la presión Es la que mejor parte. Sí, claro, por la presión que se estaba generando, pues bueno, se formaba esta capa, esta espuma, la crema de café, que todo el mundo al principio dijo es que es una porquería, el café no tiene espuma, Ujú. o sea, es basura. Pero ya que este señor empezó a decirle crema de café y que se empezó a tomar como una exquisitez, como la mejor parte, pues bueno, ya todo el mundo lo empezó a aceptar. Uy, la mercadotecnia. Está presente Oh, en sí. todas partes. Oh, sí. Y parte de lo que hizo este señor, pues imagínate esta máquina como esta caldera de bronce, como más tipo novela de Julio Verne. Ujú. Este señor Gaggia ya la hizo cromada, ya la hizo más como las cafeteras que conocemos hoy en día. De hecho, su marca sigue siendo una cafetería grande que tiene una máquina de expreso. Muchas son Gaggia. Ujú. La hizo elegante. Pero en 1961 llegó un señor de nombre Ernesto Valente que hizo una máquina que llamó la Faena E61, en el cual, en lugar de utilizar un pistón, él utilizó una bomba motorizada que tomaba el agua, o sea, que ya se conectaba a la tubería, tomaba el agua de la tubería y la pasaba por un espiral ¿Sí? dentro de la caldera para ser disparada sobre el café. Oh. Entonces, gracias a él y a la Faena E61, se crearon las máquinas que conocemos hoy en día. Ujú. Con las que también puedes hacer americanos y así. Sí, o sea, realmente el americano es un método de extracción del café diferente, porque ahí solo se va remojando el café con agua caliente y se hace una infusión. Entonces, el café expreso es por medio de presión. Lo que hacen muchas personas es para sacar un americano, por así decirlo, con una máquina de expreso, sacan el shot de expreso y le agregan agua caliente, Ujú. ¿no? Lo diluyen. Sí. Que no es la misma, el sabor sí llega a cambiar. El expreso, aún diluido, sigue siendo un poco más fuerte. Ujú. Entonces, Cierto. ya lo demás es historia, o sea, hubo mejoras neumáticas, mediciones electrónicas, o sea, realmente se mejoró, pero la idea, la máquina, sigue siendo virtualmente la misma. Órale, qué padre. O sea, qué padre que perdure el diseño. Sí, está bien interesante. El diseño y la idea, el cómo funciona la ingeniería alrededor de la máquina, continúa siendo virtualmente el mismo. Para lo cual, pues bueno, dentro del expreso es toda una cultura. Y los italianos dicen que para tener un buen expreso, vale la pena mencionarlo, se necesita son 4 o 5 M's. Ahí te van las 4 que son y una quinta que puede ser que se le podría agregar, ¿no? Ok. Uno es la máquina, que es la máquina de expreso. Ajá. La segunda es la macchinazione, que la traducción es la molienda o el Ok. molido del café. Sí. La misela, que es la mezcla y el tostado del café, se traduce a mezcla. Ajá. Y la mano del barista. Ah, muy importante. Sí, y ya una quinta M sería la manutención de la máquina, es decir, tenerla en buen estado, ¿no? Claro, el Pero mantenimiento. creo que va el mantenimiento, exactamente. Aunque va de la mano con la máquina, ¿no? Claro. Entonces realmente es muy interesante este tema del expreso porque refleja un poco los avances tecnológicos del momento, ¿no? Ujú. O sea, para lograr una presión como la que se necesita para tener un expreso, tuvimos que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para lograrlo, Ujú. ¿no? Antes de eso, el café expreso, aunque se servía muy rápido, era diferente. Era un café fuerte, más Era como no un tole. café... no, simplemente era diferente. Como no se lograba la presión, no se podía extraer tanto del café. Y por los cambios de temperatura, como no se podía regular tanto tampoco, igual llegaba a salir un poquito quemado, un poquito menos, o sea, era complicado. Ya. Salía Pero como todo chapopote. esto, exacto, y todo esto surgió por la necesidad de tener el café rápido. O sea, gracias a la cafetera expreso ha surgido sus variaciones como el latte, el cappuccino, todo el café, la cultura del café que conocemos hoy en día. Fue gracias a estos inventos que fueron sucediendo a través del tiempo y comenzó como
O sea, es un poquito irónico porque la idea del expreso era poder servir el café rápido. Y hoy en día nos tardamos en tomar un café no porque no se pueda extraer un café rápido, sino simplemente como ya lleva otros procesos, porque ahora queremos un latte, entonces hay que espumar la leche y hay que hacer otras cosas, pues terminamos tardándonos más en tomarlo, ¿no? Sí, y además el café como que tiene esta cultura de la sobremesa y después de comer con el postre y ya te tardas como más, ¿no? O es como me reúno con mis amigos para tomar café y echar el chisme y ese Pero tipo de fíjate que cosas. es un tema como más, ¿cómo explicarlo? Como más americano, porque en Europa sigue siendo el café o pasar por una cafetería es un servicio muy rápido y es un servicio corto. Y generalmente, o sea, uno puede pasar, tomarse un café y salir en 5 minutos, 10 minutos. Sí, todo lo sirven en tazas chiquitas. ¿Qué onda con eso? Pues es justamente por esto. O sea, la cultura del tomar café en Europa continental fue gracias al expreso, cómo se popularizó desde el siglo XIX el tomar café y cómo se popularizó tomar expreso. Sí. Entonces, por eso realmente en toda Europa, o sea, uno puede ir a Portugal, España, Italia, Francia, Alemania, a toda esta Europa occidental y se toma café expreso. Sí. Al día de hoy las cafeterías sirven, por ejemplo en España, el café es café o café con leche. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, te lo sirven en una taza diminuta. No me gusta eso. A mí me gusta mi café en taza grande. No, y porque tenemos una costumbre más norteamericana, pues del café americano, ¿no? Que es diferente, justamente. Pues sí, es verdad. Pero esa fue la historia, pues. Muy bonita, muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, me pareció muy simpático cuando me dijiste que ibas a hablar sobre el café, porque casualmente yo también tengo una historia relacionada al café preparada para hoy. ¡Wow! Sí, entonces este episodio hablamos sobre el café. Es un episodio para tomar con un cafecito. Exactamente. Pues bueno, ya voy a empezar a hablarte sobre el café. Bueno, el tema del café, tú lo sabes y yo lo sé y todos lo sabemos, es un tema súper amplio que se puede dividir en muchas cosas, como lo vamos a ver justo en este episodio, que vamos a hablar de dos cosas completamente diferentes, pero relacionadas al café. Sí, sí, claro. Entonces, yo me voy a enfocar en el tema que es el café Procopio. Tú lo... ¡Wow! Famoso. Sí, histórico. Sí, te sabes esa historia, pero es una de mis historias favoritas de historia de la gastronomía. Entonces pensé que era un buen día hoy para platicar sobre el café en Francia. Es uno de los cafés más importantes en la vida. Sí, y un poquito sobre cómo llegó el café a Francia. Es como a manera de introducción muy breve. Y pues luego voy a hablar sobre el café Procopio. Entonces, bueno, el café llegó a Francia, o sea, llegó la información sobre el café primero a Francia gracias a algunos viajeros que pues se dieron el tour por Arabia y por esos lugares de donde salió el café originalmente. En Francia no lo conocían, ¿no? Entonces ya había como documentaciones de los franceses que decían que en Arabia y en estos lugares como orientales había pues esta bebida que se tomaba todo el tiempo y que venía como de una valla y que la tostaban y que salía un polvo negro y que lo tomaban a todas horas, bla, 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 ¿no? Ajá. Pero fue hasta 1644, gracias a P. de la Roque, que fue el primero en llevar café a Francia y todos los utensilios para prepararlo. Pero, o sea, como que no llevó mucho porque lo trajo como souvenir. O sea, hazte cuenta, él se fue de viaje por Arabia y se trajo un poquito de café y todo para prepararlo. Así como para enseñarle a sus familiares, ¿no? Así de, miren... Sí, a manera de novedad. Miren lo que encontré, ¿no? Y entonces, pero como te digo, ya había como registros del café. Sí, no era nuevo, o sea, no existía en Francia, pero ya sabían que... Ya sabían que existía, pero no había como ningún lugar en donde consumirlo en Francia, ¿no? En 1657, un señor que se llamaba Jean Thévenot, no sé cómo se pronuncia ese apellido, lo siento, introdujo el café a Francia y les enseñó como a algunas personas cómo prepararlo y así, pero igual no fue como que se dispersara así muchísimo el café, o sea, apenas estaba como introduciendo el producto a Francia, ¿no? Ajá. O sea, como que se lo enseñó a su círculo cercano y así, pero pues no fue como la gran... Sí, no se popularizó. Ajá, claro. No se popularizó, como que no era tan posible que se popularizara en ese momento. Pero
En 1670, alguna persona en el puerto de Marsella se le ocurrió abrir una cafetería porque ya se estaba como haciendo más común el comercio con los países árabes, como que los franceses daban como la vuelta por esos lados, se iban en barco, llegaban a estos lugares de Arabia y así, probaban el café, les gustaba muchísimo y luego pues cuando regresaban a Francia querían seguir tomándolo, ¿no? Entonces en Marsella se abrió como la primera cafetería así en el puerto que se hizo muy popular como entre los marineros, entre los comerciantes, como la gente de esa región. Oh. Y pues bueno, así fue como se empezó a hacer como popular el café en Francia, ¿no? O sea, como que empezó en Marsella, que era como un puerto, y la gente que viajaba muy seguido y que conocía sobre el café y ya lo había probado en otras partes del mundo, pues querían seguirlo consumiendo, ¿no? Pues por la cafeína y así, o sea, es medio adictivo. Entonces, pues este señor lo empezó a vender y se empezó como a popularizar, ¿no? Y pues como con todo lo nuevo, había cierta polémica con respecto al café, ¿no? En Francia. Decían los médicos y los estudiosos que no, que cómo van a tomar café, que seguramente es súper malo para la salud, no lo conocemos y además es negro. Y fíjate que la gente está tomando más café ahora de lo que toma vino y pues cómo van a tomar más café si el vino es francés y el vino es lo máximo y ya sabes, o sea, como que había cierta polémica, pero finalmente como que no detuvo la popularización del café. O sea, intentaron detener que se hiciera popular, pero no lo lograron. No lograron vencerlo, nunca. Sí, no lograron detener como la expansión del café en Francia, por todo Francia. Y eso es lo que nos lleva al año de 1689, cuando François Procop, que nació Procopio Cultelli, que era un inmigrante italiano en Francia y él tenía como una licencia real para vender limonada, para vender algunas especias, o sea, como que tenía permiso para vender varias cosas y como tempranamente adquirió la licencia para vender café. Wow. Entonces abrió la primera cafetería en París, o sea, no fue la primera cafetería en Francia, pero sí fue como la primera cafetería como la concebimos el día de hoy. Sí, claro, fue o sea, como un café, el café. Sí, o sea, como que tal. tomó toda la tradición oriental que se conocía y él siendo italiano pues ya sabía sobre el café, ¿no? Sí, entonces, lo entendía mejor, claro. Ajá, lo entendía mejor. Entonces hizo como esta adaptación europea de la cafetería en sí y la abrió en la Rue de Fossé Saint-Germain en París, ¿no? Y la cosa que tenía esta situación geográfica de donde abrió su cafetería es que estaba justo enfrente del teatro, que acababa de abrir el teatro, ¿no? Entonces dicen que al principio cuando lo acababa de abrir era más como una caverna, o sea, se llamaba el Café Procop, pero también se le conocía como el Entrée Procop, el antro Procop, porque sí, claro, era como una caverna, o sea, estaba súper oscuro, no tenía nada de luz natural, siempre estaba, aunque hubiera muchísimo sol afuera, no entraba nada al interior del establecimiento y estaba muy mal iluminado en general, entonces era como un tugurio, más o menos. Pero tenía como estaba enfrente del teatro, sí, se convirtió en... como que su clientela era gente muy elevada, ¿no? O sea, sí, no, y aparte se convirtió como una antesala del teatro. Ajá, exactamente. Y posteriormente, o sea, así empezó siendo como un tugurio, pero conforme fue agarrando fama y fue agarrando prestigio y fue así, lo remodelaron para poner como los clásicos mesas de mármol, con la barra de café y los candelabros con muchos espejos, o sea, el clásico restaurante cafetería de Francia. Sí, claro. El Café Procop fue el primero que fue así, o sea, así fue como lo diseñaron y se convirtió como en el estándar de todos los cafés en Francia, ¿no? Entonces, te digo que como estaba enfrente del teatro, entonces su clientela se volvieron como pues actores, escritores, dramaturgos, músicos, poetas, como gente así como medio bohemia y como muy
como muy estudiada y así. Tenía como cierto prestigio la clientela del Procop. Entonces el Procop en sí se hizo fama de ser un salón literario. ¡Wow! Ajá. Entonces, entre sus clientes frecuentes se encuentran personajes como Voltaire, que dicen que a él le gustaba tomar su café en el Procop mezclado con chocolate. El autor y filósofo Rousseau, Diderot, que fue el creador de la enciclopedia. Claro. Y varios autores como de Beloy y Lumière, entre muchas otras personalidades como importantes, ¿no? De la época. Pero tal vez el detalle más relevante de la historia del Café Procop es que al dueño, o sea, al señor Procop, se le ocurrió colocar periódicos a la entrada del restaurante, ¿no? O sea, como que él vio que venía mucha gente que, pues no sé, o sea, te veo en el Café Procop y llegaba uno antes que el otro y entonces ahí estaba picándose los ojos en, en lo que llegaba alguien más a platicar con él, ¿no? Entonces puso periódicos a la entrada para que pues la gente en lo que esperaba pudiera leer los periódicos y lo que sea, y pues ya cuando llegara la otra persona que estaba esperando, tuvieran de qué hablar, ¿no? O sea, como un rompehielos. Sí, sí, sí. Y esto fue lo que fomentó mucho el debate y el libre pensamiento entre sus clientes. O sea, ya de por sí era gente que estaba como propensa a debatir y a platicar sobre temas de política y cosas por el estilo. Y entonces pues les ponía como el periódico y... Es que aparte era la manera, o sea, en este tiempo era la manera de enterarse de lo que sucedía, inclusive tal vez no en el mundo, pero lo que sucedía a los alrededores, o sea, realmente de informarse. Sí, sí, o sea, claro. era un momento en donde enviar cartas era un tema de meses y meses y meses para llevar una carta de un lado a otro, y el periódico pues informaba a la gente, verdaderamente era importantísimo. Sí, 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 y siento yo que no era como tampoco tan común leer el periódico, ¿no? O sea, como que el ciudadano promedio no se preocupaba por esas cosas, o bueno, por lo menos no pienso yo. Eso es una como suposición pero mía, al pues. estar a la mano, no, claro, pero también lo que logró al ponerlo a la entrada es la gente lo toma. Sí, exacto. O sea, no te cuesta y es una distracción. Sí, pues la intención era como que tuvieran de qué hablar, como ya te enteraste del chisme que María Antonieta hizo tal y tal, ya sabes, o sea, como ese tipo de cosas. Y fue Sí, claro. justamente durante el año de 1789 que se reunían ahí en el Café Procop personajes como Morat, Robespierre, Danton, Hebert y de Moligny, que tuvieron muchas charlas, muchos debates, muchas pláticas sobre política que eventualmente desembocaron en la Revolución Francesa. O sea, el Café Procop realmente fue como un hervidero de pensadores y de revolucionarios. Fue la capital de la revolución. Ajá, sí, de hecho fue en el Café Procopio en donde se develó el sombrero rojo, que fue como el símbolo de la libertad en la Revolución Francesa. Sí, Ya claro. sabes, era claro. como un sombrerito en forma de cono. Ahí fue en donde lo develaron como el símbolo de de la libertad. Y incluso se dice que Napoleón Bonaparte pasaba muchas tardes en su juventud jugando ajedrez ahí mismo en el Café Procopio. O sea, como que Napoleón desde joven empezó a frecuentar este café y fue, o sea, como tú sabes, Napoleón Bonaparte terminó la Revolución Francesa con un golpe de Estado. Entonces, Sí, claro. como que todo empezó justo en esta cafetería, lo cual se me hace súper interesante. O sea, cómo un solo lugar puede tener tanta historia. Y lo que provoca, o sea, al final de cuentas es el Café Procopio es es un lugar histórico importantísimo para Francia y para el mundo, me atrevo a decir, porque justamente, aparte de que ahí se concibió la idea del café que ya tenemos en todo el mundo, nos muestra también la importancia que tiene un lugar así. O sea, es una cafetería, o sea, como puede ser un restaurante, un café, un centro de reunión. Un centro de reunión, y todo lo que provocó. O sea, el hecho de simplemente existir un lugar en donde poder reunirse y hablar libremente. Todas estas grandes mentes. Porque la historia pudo ser muy diferente si no existiera este lugar en donde se juntaran. ¿Por qué? Porque era el lugar a donde ir. Sí, exacto. Y además, o sea, tú dices, bueno, ahí como empezó la Revolución Francesa, pero también hay que tomar en cuenta que la Revolución Francesa
inspiró la revolución de Estados Unidos y luego esa revolución inspiró la revolución en México. Entonces fue como punto de partida de muchísimos sucesos históricos alrededor del mundo. Eso es esta capital intelectual que revolucionó. Ajá, exactamente. Entonces, pues bueno, ya después de la Revolución Francesa, el Café Prokop desafortunadamente perdió su estatus como salón literario, o sea, como que se bajó de categoría a ser solamente un restaurante más. Y pues obviamente a lo largo del tiempo pues tuvo medio altibajos ahí económicos y lo que sea. Tuvo varios cambios de dueño, pero todavía se mantiene. O sea, creo que se cambió de lugar, o sea, de sede. Ajá. Pero sigue existiendo la institución que es el Café Prokop. Todavía lo puedes visitar. O sea, si alguien tiene como la oportunidad de ir a Francia y llegar a París, puede ir a cenar en el Café Procopio, que es literalmente un centro histórico, lo cual es muy, muy, muy importante. Y se encuentra en el número 13 de la Rue de l'Ancienne Comédie, que según yo, pero esto no me quedó muy claro, según yo, la calle en donde estaba originalmente se cambió de nombre. O sea, dejó de ser la Rue de Fossé Saint-Germain. Ajá. Y se convirtió en la Rue de la Ancienne Comédie. Porque, como te dije, el teatro estaba... la Comédie Française, o sea, el teatro, ajá, estaba enfrente del Café Prokop. Y la calle se llama l'Ancienne Comédie, lo cual significa la antigua comedia. Claro. Entonces, según yo, lo que pasó es que se cambiaron como, sí, de lugar el Café Prokop, pero en la misma calle, solamente que la calle cambió de nombre. Sí, claro. Pero claro. Sigue estando como en el mismo lugar en donde estuvo originalmente y sigue abierto. Sí, eso es lo interesante. Creo que lo que se queda es si alguien tiene la oportunidad o tiene la curiosidad y puede visitarlo, vale la pena investigar un poco también sobre este lugar, sobre esta cafetería que es un punto de partida para muchas cosas, o sea, no simplemente la revolución que ya de suyo pesa, sí, sino el hecho del servicio y la gastronomía inclusive se ve afectada por el Café Procopio. El Café Procopio es un punto de partida para muchas cosas en la historia y vale la pena visitarlo. O sea, creo yo que es uno de esos lugares poco conocidos, pero de suma importancia. Sí, y de hecho, o sea, después de la apertura del Café Procop, del Café Prokop, uh-huh, las cafeterías se extendieron como pólvora sobre todo Francia. O sea, fue realmente como un parteaguas entre el antes y el después del consumo de café en Francia y eventualmente en el mundo, ¿no? O sea, fue la primera cafetería en París y después de eso se abrieron 300 y luego se abrieron 600 y luego se abrieron, ya sabes, miles. Se extendió como por todo Francia gracias al modelo que impuso este señor. Entonces, como que realmente es un punto histórico muy importante, no solo para la gastronomía, sino para todo el mundo, pero sí para la gastronomía también. Entonces, sí, vale la pena que la gente investigue más sobre este café porque la verdad es que... Es legendario. Ajá, es legendario y siento que nadie sabe sobre él, ¿sabes? O sea, si buscas sobre la Revolución Francesa no se menciona el Café Prokop. Y si buscas sobre el gorrito ese rojo que fue la libertad, no se menciona que se develó en el Café Prokop. Y sí fue como un lugar importante, o sea, ahí fue en donde sucedió todo. Entonces, vale la pena como ver en dónde está, ver su historia, ver quiénes estuvieron ahí, qué se escribió ahí, qué se debatió ahí. O sea, fue como un lugar muy importante y a mí me encanta esta historia. O sea, como que no puedo creer que tanto se haya desarrollado en la historia mundial gracias a que a un italiano se le ocurrió abrir una cafetería, ¿sabes? O sea, sí, claro. Se me hace como muy, muy impresionante eso. Estoy de acuerdo. Y ya, esa es la historia. Fue una historia maravillosa. Eso fue todo. Pues qué interesante. Creo que es una historia cortita, pero de alto impacto. Pero llena, exactamente. Esta sesión fue muy cafetera. Así es. Siento que el café es importante. O sea, es una bebida importante. Es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Uh-huh. Claro. Entonces, probablemente toquemos este tema más. Estoy de acuerdo. En el podcast. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos esta semana. Ha sido un placer. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.